Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast Verdad que Transforma. Este es un espacio donde compartimos la palabra de Dios a través de experiencias vividas en cada persona. Y bueno, y el día de hoy tengo un privilegio aquí conmigo en esta oportunidad. Me acompaña la hermana Faride de Herrera. Hermana Faride, Dios me la bendiga. Bienvenida. Muchas gracias, hermana Nora, que el Señor le bendiga. Gracias por la invitación y aprovechar la oportunidad para agradecer a todos aquellos que van a sacar el tiempo para escuchar lo que Dios hace, hará y seguirá haciendo, porque Dios es así, con Dios es así, el caminar con Dios cada mañana trae una nueva experiencia, cada día es una experiencia más en Dios. Y me alegro de poder estar con usted acá y con los oyentes, poder participar en este programa tan bonito que ya llevo varios meses escuchándolos y siguiéndolos. Y ha sido de enorme bendición. Gracias, hermana Nora, por este ministerio tan bonito. Gracias a ti, hermana Faride, por compartir tu tiempo y querer compartir esas vivencias que has vivido, porque yo sé que tú eres una mujer que ha servido desde tu juventud en el ministerio, esposa de pastor, también fueron de misioneros. Pero bueno, hermana Faride, para ir empezando, cuéntanos de dónde es la hermana Faride. Bueno, yo soy de una región paisa cafetera, de Armenia. Yo soy del Quindío, hija de padre antioqueño, de Sonsón, Antioquia. Mi padre, mi madre también de origen paisa, también antioqueña. Y así, esos son mis orígenes. En la ciudad de Armenia nací. Ya ahorita mismo ya cumplí 72 años. Gracias a Dios por ello y por la bendición de poder haber conocido al Señor desde muy niña. ¿Y al qué año salieron al ministerio? ¿Cómo fue? ¿Cómo te conociste con el hermano Herrera? ¿Cómo fue eso de salir al ministerio? Cuéntanos. Bueno, eso es una historia larga y hasta romántica, muy romántica. Tanto así que mis hijos me han pedido que la escriba. Y para mí, pues, es muy, no sé, yo no siento cómo escribirla, no sé, de pronto en algún momento lo haré, les dictaré, escribiré, grabaré, no sé. En todo caso, no sé qué hacer con mi historia, pero es muy bonita. Bueno, yo estoy en la iglesia con mis padres que conocieron el Evangelio, estoy en la iglesia desde los 5 años y medio y en este momento pues tengo 72 años. Jamás me he ido de la iglesia, he pasado toda mi adolescencia, mi niñez, adolescencia y juventud y vejez en la iglesia. Pero esto de conocer al hermano Ramiro fue muy bonito, muy hermoso. Yo era una niña muy activa, muy inquieta en la iglesia y recuerdo mucho al pastor que él nos ponía con un grupo. Yo era líder de un grupito ahí en la iglesia de niñas que jugábamos, hablábamos, dibujábamos, es decir, en la iglesia, pero dentro de la iglesia. Y entonces el pastor nuestro era fue en un tiempo el hermano Manuel Ospina, y a él le llegaban las revistas del Heraldo de la Verdad. Y fue allí en esa revista, fue en esa revista que conocí al que hoy es mi esposo. ¿Cuántos años tenía yo ahí? Yo tenía como 10 años y medio. Ahí esa edad tenía, y yo estaba organizando los heraldos porque había que revisarlos de forma ordinal del 1 al 10 o al 1 al 15, así que fueran ordinal los números, y yo lo hice con mi grupo de muchachas que estábamos ahí en la oficina, y cuando yo abrí ese heraldo y vi la foto del hermano Ramiro, iba también el hermano Reinel, el hermano Domingo, unas hermanas de Cali, una de Santander y otra de Cali, iban ahí en ese grupo a apoyar la obra misionera en Bolivia. Eso fue por allá en el año 1968, 1966 o 67, por ahí así. Eso sucedió en esa temporada. Del 66 a 67 fue eso. Entonces yo arranqué la hojita y la guardé para mí y empecé a orar, a pedirle al Señor en mi oración de niña,
no tenía mucha profundidad en la oración, no tenía mucho conocimiento de la oración. Mi mamá nos hacía altar familiar, cantábamos, orábamos, en fin, todo eso lo hacía mi mamá y siempre lo hizo. Ella siempre se preocupó porque nosotros leyéramos la palabra de Dios y oráramos y cantáramos. Y resulta pues que ahí yo en ese estar y así me levanté en la iglesia y así me hice a la hojita con el librito del Heraldo y en esas oraciones que yo le digo que no eran tan profundas pues ni de tanto conocer y reconocimiento a Dios, empecé a orar por esa hojita, el hermano Ramiro que estaba en esa hojita y el Señor me dio la bendición de poder tener a ese varón sin conocerlo, porque yo no lo conocía sino por la foto ahí. Pero Dios es Dios y sobre Él no hay nada más, nada ni nadie que interrumpa lo que Él tiene en sus planes. Y Dios lo hizo. Tenía yo esos 10 años y medio y ahí empecé a conocer al hermano Ramiro y cuando ya seguí orando, en el camino me encontré por ahí a la hermana Marina de Galvis también orando por el hermano Reinel y dio la casualidad pues. En Dios no hay casualidades, eso lo tenemos claro. En Dios no hay casualidades. Las casualidades son humanas, son nuestras, porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y se conocían los dos, el hermano Reinel y Ramiro se conocían desde jovencitos y Marina y yo desde jovencitas. Cuando la hermana Marina llegó a la iglesia, yo ya estaba en la iglesia. Yo estaba hacía ya rato en la iglesia. Recuerdo que la hermana Marina llegó como adolescente, como jovencita. Ella llegó a la iglesia, pero yo ya tenía un recorrido en la iglesia, ahí donde éramos, nosotros asistíamos y ella asistió ahí también. Y nos encontramos en el camino y un día ella siempre con la oración, siempre Dios le dio como un sentimiento acerca de la oración, una herramienta muy fuerte. Y ella me invitó, me dijo, oremos, vamos a orar. Y eso lo hicimos en privado, no le pedimos permiso al pastor, ni a mi mamá, ni a nadie, no, nosotras solitas. Y sabes, lo más hermoso era que ese tiempo de oración era de oración y lectura bíblica, pero respetándonos cada una en su espacio. No estábamos comadreando ni tertulia, ni charlas, ni nada de eso, ni los nombrábamos. Yo es que me acuerdo que ni siquiera los nombrábamos nosotros y ve, ¿y que nosotros qué vamos a hacer? Si se enamoran de nosotros, si vienen por nosotras, o si hablan con nosotras, o los planes, o qué tenemos que hacer. No, nada de eso, muy sano, muy sano. Nos encerramos a orar. ¿Y sabe desde qué horas? Esas oraciones eran, esos ayunos eran de esa de verdad. Eran desde las 6, yo llegué 6:30 de la mañana y terminábamos a las 6:30 de la tarde. Ahí estábamos en una alcoba de su casa. Todo el Porque día. su papá era muy fuerte con ellos y muy celoso y no se podían mover ellas de la casa. Mi mamá era también muy seria, muy firme, pero como era para donde la mamá de donde Marino, donde la hermana Clarita, pues allá me dejó ir. Y me dijo, como es para ir a orar, entonces vaya para allá. ¿Y a los cuántos años se casó, hermana Faride? Yo me casé a los 17 años. Yo Bueno, tenía 17 años, hacía unos meses que había cumplido ya los 17 años. El noviazgo nuestro fueron 6 meses, no fueron más. Tampoco él estaba todo el tiempo, porque él era pastor, y él era pastor en un lugar en el valle. Mi negrito es caleño, y entonces él era pastor en el valle igual. Bueno, pero el hermano Reinel estaba de misionero en Bolivia, porque Ramiro regresó y el hermano Reinel le tocó volverse a ir para seguir con la obra allá en Bolivia. Una dificultad se presentó allá en Bolivia y entonces a él le tocó regresarse y Ramiro quedó en Colombia. Entonces, ahí fue donde ya Marina, pues a la hermana Marina, yo le digo Marina porque pues tantos años, o sea, él me llama y dice Faride, yo le digo Marina. Pero la audiencia pues dirá tan confianzuda yo, no. Pero no, es una amistad de niñas. Entonces, la hermana Lumarina, pues ella le tocó su noviazgo sola, sin él, solo por llamadas también. Y mi noviazgo era sin él. Él vino a visitarme como
como unas 4 veces vino, y a la quinta vino ya para comprar todo para casarnos. Y ya, un noviazgo a distancia por el telecom, por Ajá. las llamadas molidas. Y con los Que mi negra, telegramas, me y imagino, el telegramas, telegrama. sí. Ay, telegramas, y esas cartas nunca llegaban. Las cartas, los telegramas llegaban más rápido que las cartas. Ajá. Así fue que nos conocimos y nos casamos. Tú dices que él ya era pastor. ¿Cómo fue enfrentar, siendo muy joven de 17 años, ser esposa de pastor? Tremendo, figúrate vos que ni siquiera, oiga, ahora sí es mucha bendición muy grande, enorme la bendición que hay, porque nosotras, yo digo nosotras, porque con Marina y yo vivimos la experiencia, y otras muchachas de la iglesia que se casaron con pastores, otras jóvenes que se casaron con pastores, también la misma experiencia de nosotras. No tuvimos enseñanza, no tuvimos directrices, nadie nos dio una asesoría, no había nada, todo era de oración y fe y palabra de Dios, así era. Y pues yo me casé y yo recuerdo mucho que mi papá me dijo, él me dijo a mí, hija, eh, pusiste los ojos muy alto. Y yo le dije, ¿cómo así? ¿Por qué, papá, tú dices eso? Me dijo, porque él es un pastor. Le dije yo, yo no sabía que él era un pastor. Yo le dije en mi inocencia, yo le dije, no, yo no sabía que era un pastor y usted se va a casar con un pastor, mi hija. Él me dijo, es una bendición de Dios muy grande, pero tienes que saber muchas cosas, aprender para poder ayudarlo a él. Y él fue el que me orientó, mi papá, él me dijo, él me enseñó, pues él no sabía nada, pues él era o sea, nuestras familias fueron muy conocidas con las familias pastorales y seguramente que en algún momento el pastor hablaba con él y le decía algo, yo no sé, pero él me orientaba, él me decía que tuviera sabiduría, que no fuera a cambiar, que fuera así, así como soy yo, tan espontánea, y pues que no me fuera a poner como disque vanidosa, que donde el Señor llevara a ese varón, yo siempre conservara la humildad y siempre pensara en lo que era servir al Señor. Y yo le dije, bueno, muchas gracias, papi, por lo que usted me está diciendo. Y claro, llegar al matrimonio y de una vez llegar a ser esposa de pastor cuando él ya era pastor, ya hacía unos años era pastor, y llegar a conocer una iglesia, un grupito, porque no era muy grande, era un grupito pequeñito. Yo recuerdo que a mí me dijeron que eran como 5 hermanos que había. No recuerdo, y yo salí de una iglesia de más de 500, como de unos 500 miembros. Bueno, no, yo no miraba eso un estorbo, no, no, no. Yo miraba era la bendición de Dios de tener ese varón, ese regalo que Dios me dio, porque siempre lo considero como un regalo que Dios me dio a mí. Y entonces, enfrentar los desafíos ahí fue la ayuda del Señor y la directriz de mi esposo. Oh, un hombre entregado, con tuétanos y todo, pues, al servicio del Señor. Y ahí él mismo me fue formando, él me fue enseñando cómo era servirle al Señor y cómo era trabajar para el Señor. Siempre he sido una niña que se ha dirigido al público. Fui una niña, he sido siempre así, dirigiéndome al público. He sido como, no sé, porque soy así como de fácil, como socializar fácil con las personas. He tenido esa facultad de socializar y no me ha sido difícil, ni tampoco me ha sido un problema, porque yo no he tenido problemas de enredo, de chismes, de cuentos, de nada. No, 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 no. De mucho respeto, de mucho servicio, de mucho cuidado, de mucho aprender de la otra persona y la otra aprender de mí. Y así, eso fue el servicio a Dios, pero con toda, con toda. Así me entregué a ese servicio. ¿En cuántas iglesias estuvieron pastoreando y en qué iglesia fueron de misioneros? Cuéntenos un poquito acerca de eso. Bueno, ¿en qué iglesias estuvimos pastoreando? En la Cumbre Valle, luego en Palmira, Zamorano también ahí. Ahí ya mi esposo empezó a servirle al Señor a nivel nacional. Luego, ahí con el hermano Reinel, cuando estábamos en Palmira, con el hermano Reinel Galvis, el hermano Reinel era el presidente, Ramiro era el secretario nacional de los jóvenes.
Ahí empezó el ministerio también a nivel nacional de él. Y luego de ahí nos trasladaron para el Huila, para el sur del Huila. En el sur del Huila estuvimos 8 años sirviéndole al Señor. Y de allí en el año 84 salimos para el campo misionero. Mi esposo ya había estado en el campo misionero en ese país. Y en el año 82, 83 nosotros fuimos de paseo a la convención, a estar allá en Bolivia, porque él siempre tenía el corazón en Bolivia. Él decía, yo tengo que volver a Bolivia. Yo siento que yo dejé mucho trabajo empezado en Bolivia, yo quiero volver. Y yo les dije a los hermanos allá que yo volvería, yo quiero seguir evangelizando en Bolivia. Entonces yo lo acompañé y fuimos allá a Bolivia. Y de Bolivia nos volvimos otra vez a la iglesia que le digo yo en Pitalito Huila y estuvimos por 8 años y de allí salimos para Bolivia a servirle al Señor por 8 años largos. Yo sé que durante todo ese tiempo de ministerio tú has visto muchísimos milagros, pero cuéntanos un milagro que te haya impactado. Ay, Norita, por Dios. Ah, o sea, es que yo no sé, es tanto lo que uno en el ministerio ve, lo que Dios hace, personal con uno. Porque obviamente que el trabajo en el Señor primero es personal. Dios trabaja en uno, Dios se muestra a uno, Dios lo fortalece a uno y lo llena a uno y le enseña a uno, como esposa de pastor o al pastor. Dios se ocupa primero en trabajar con el que le va a servir. Se ocupa de él, enseñándole, administrándole, ministrándolo. Todo eso lo vive uno como esposa de pastor y como pastor, porque Dios hace todo eso en la pareja pastoral que está dedicada completamente e involucrada en este trabajo, que es tan hermoso, tan maravilloso. Y son muchas, hay experiencias personales, muchas, hay experiencias en otros también, hay experiencias en hospitales, hay experiencias en el campo, infinitas, infinitas. Tengo una personal que se me vino a la memoria en este momento y la recuerdo mucho, que Dios me enseñó, porque en el ministerio se viven situaciones muy complicadas, difíciles, a veces son de salud, a veces son de desánimo, a veces como que ya uno quiere como seguir en el desánimo, todo eso le llega a uno. Y lo otro, la economía. Y en ese entonces que el pastor viviera por la fe, no tenía ayuda ni auxilio para arriendo, para mensualidades, nada de eso, nada. Era toda la provisión venía del Altísimo hacia nosotros. Y esa fue la formación que los primeros pastores recibieron, y entre esos mi esposo, y ellos enseñaron a depender totalmente de Dios. Y él me enseñó a mí, y él me decía, yo no le estoy trabajando a un patrón particular, yo salí de una compañía, yo salí de una empresa, renuncié a la compañía, renuncié a la empresa para dedicarme a trabajar para el Señor. Y entonces, pues él me hablaba a mí y él me enseñaba eso a mí. Y la palabra que quiero decirles a ustedes de la experiencia personal, que ya se las voy a contar, es que él me decía, en el monte de Jehová será provisto, y la provisión nuestra viene del Señor. Y el Señor es el que va a proveer para nosotros, porque Él no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y entonces Él me enseñaba todo eso y Él me explicaba y Él me explicaba. Pero ¿cómo les parece pues que una vez lo vi arrodillado orando? Un hombre de muchísima oración, yo aprendí al lado de él, de muchísima oración, de mucho hablar con Dios, de mucho hablar con Dios, horas, semanas y de todo eso, ayunos, todo eso. Esos hombres de esa época eran así. Y entonces le vi los zapatos rotos, Norita, por Dios, me dio mucho dolor. Y yo dije, pero pues yo no sé, yo no puedo hacer nada, yo no tengo con qué comprarle los zapatos a mi negrito. Y entonces a mí me daba no sé qué verle esos zapatos rotos. Pero yo no le dije a él, me guardé eso en mí. Pero ¿sabes una cosa? Tan bello el Señor. Dios todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe.
A él no se le pasa un ápice de nada, en absoluto, de nada. Porque bien dice la palabra del Señor que Él conoce nuestras necesidades, hasta nuestros deseos, nuestros gustos y hasta nuestros caprichos los conoce el Señor. Los gustitos, Él a uno le da gustitos. Y así fue que aprendí. Entonces mi esposo se fue para un ayuno. Con esos zapatos rotos se fue para un ayuno. Y mire la experiencia tan maravillosa que hubo en esa casa. Resulta que había un hijo de una hermana que vivía ahí, o el hijo de la hermana, donde estaba, esa hermana construyó una casa e hizo un aposento. En la parte alta de la casa hizo un aposento. Y ahí iban muchos pastores a ayunar. Ese lugar era exclusivo solo para ir a ayunar. Y entonces la hermana tenía un hijo, varón. Y ese hijo tenía que hacer una representación ejecutiva, yo no sé a dónde, que era lo que tenía que hacer en la compañía donde él trabajaba. Iba con la hermana con la mamá y se fueron y compraron zapatos para ese joven y él fue y los compró. Y él quería que la mamá lo acompañara y fue y lo acompañó. Pero resulta que era de Dios que la mamá lo acompañara. La mamá no sabía que mi negrito tenía los zapatos rotos, porque ella no sabía, pero había uno que sí sabía. Más importante que la mamá y que el papá o que el hermano. Bueno, en fin, más importante que todo. Y resulta, ¿cómo te parece que los zapatos a ese joven le servían en el almacén? Y cuando se iba para la casa y se los ponía, antes de irse para ese programa que él tenía, estaba desesperado, dice la hermana, cuenta la mamá. Y entonces dice que antes de irse él, volví y se ponía los zapatos, Dios mío bendito, no le entraban, no le servían. Y le tocaba ir y se fue al almacén. Y no, allá le servían, en la casa no le servían, entonces compró otros. Y se los dejó puestos allá y se trajo los otros y los dejó en la casa. Nuevos, empacaditos. Cuando mi negrito llegó, llegó allá a la cumbre Valle donde éramos pastores, llegó estrenando zapatos. Oiga, unos zapatos finísimos, hermosos, esos zapatos, hermosos. Es más, y yo no sé quién le compró un vestido, un traje completo, completico. Es decir, él llegó lo más de bonito allá y con zapatos nuevos. Dios me enseñó, me dijo, lo que tu esposo te dice de que yo soy el Dios proveedor de ustedes y que ustedes dependen de mí y que la bendición de mía está sobre ustedes, no hay que preocuparse, hay que recibir. Y así fue esa experiencia. Y esa es una de tantas lecciones que yo recibí para aprender a depender y a confiar profundamente en Dios. Amén, qué hermoso testimonio, si es verdad, Así. uno ahí ve la mano poderosa de Dios en las cosas mínimas, hermana Faride, en las cosas mínimas. No, es que el otro testimonio es impactante también porque es que esa me la enseñó el Señor a mí también. Mi esposo no me enseñó a conocer al Señor en la provisión, sin nosotros comprar nada, sin un peso en el bolsillo, pero la provisión el Señor la pone a la puerta. Eso lo sabemos perfectamente y lo aprendí. Recuerdo que ese día mi esposo había estado ayunando en la casa y él sacó todo, ellos ayunaban todo el día, encerradito con Dios. Esa era la época, ¿no? Se encerraban con Dios, nadie podía interrumpir, nadie podía llamar, nadie podía golpear esa puerta ni nada. Eso era un acuerdo entre él y yo y entre él y Dios. Y entonces él se encerraba y eso era el día de ayuno de respeto. Bueno, y resulta que terminando ya el ayuno, él en la tarde, por ahí en la tarde, me dice que tenía un deseo de comer un pedazo de pescado, un pescado, lo que se llama en el valle un viudo de pescado, la viuda de pescado, algo así le dicen, pero es un pescado sudado, muy bien presentado, muy bien preparado, muy criollo, una comida criolla. Y un arroz que ellos le llaman cucayo, pues en la costa le dicen cucayo, un arroz pegadito. Y él me dijo que él quería eso de comida.
Y yo no le dije nada. Yo me fui, me senté por allá en un lugar que también aprendí lecciones con Dios muy grandes. Voy a contar dónde me senté. La iglesia allá en ese lugar tenía un patio grandísimo, una yarda, como dicen los americanos, una yarda grandísima y un árbol de naranja frondoso, hermoso, hermoso ese árbol, el que nos alimentó por muchos años. Ese fue nuestro alimento mucho tiempo en esos frutos, ese fruto de ese árbol. Y entonces me senté en unas escaleritas, en unas gradas que habían para bajar a esa yarda grande o al patio, como decimos en Colombia. Entonces me senté ahí y me puse a llorar. Y yo dije, pero papito, ¿cómo se le ocurre que yo le voy a dar pescado? ¿De dónde pescado? Si el alimento que tenemos es sal, es solo agua y sal lo que hay. Entonces no hay nada, no hay pescado, no hay el arroz que él quiere, no hay nada. No, papi, no. Así, hablé yo así, allá en ese lugar, en esa escalerita y sentada mirando el paisaje, porque tenía un paisaje hermoso ese pueblito. Y resulta, ay Dios, tan oportuno, tan hermoso, tan bello. No puedo sino agradecerle, porque Él es bello, Él es hermoso. Cuando uno le sirve con un corazón entregado, sin esperar nada a cambio. Y Dios se muestra a nosotros, aún en un desierto durísimo que esté. Dios hace fluir aguas, hay fuentes, hay que descubrir esas fuentes y las fuentes están allí para descubrirlas en Dios y Dios nos da la provisión, Él nos da la provisión. Y empezaron a golpear la puerta de la casa, de la iglesia y empezaron a golpear y yo dije, no, yo no voy a ir a abrir, yo no quiero ir a abrir esa puerta, pues ¿para qué la voy a abrir? De pronto es una persona que tiene necesidad de comer algo y yo no tengo nada que brindarle. Y así, yo dije, no, yo no voy a ir, no voy a ir. Entonces mi esposo escuchó y se salió de ese cuarto de allá, se salió y vino y me dijo, hija, ¿no escuchas que tocan la puerta? Hace rato están golpeando la puerta. Y yo le dije, oh, sí, papá, sí, tranquilo, ya voy a ir. Y él se fue. Y me acordé y miré un reloj que había allá en la casa, que a esa hora era el último transporte que llegaba a ese pueblo. Y lo que llegara en ese transporte llegaba hasta el otro día que volví y salía. Y volvía otra vez en la tardecita. No había más transporte. Es el último transporte que llega y allí es donde uno se da cuenta qué cosas traen. Si viene el correo, si viene algo para la casa, todo eso. Yo aprendí en ese pueblito eso yo no lo conocía. Pues yo era una mujer citadina, yo que iba a saber de eso, del pueblito. Y entonces fui a abrir la puerta y mi Dios, yo quiero decirles ahora mismo, quiero transmitirles esto, que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, que las promesas de Dios son verdad, no son irrisorias, no son engaño, no, no, son verdad, porque Dios es justo, Dios es fiel y Él siempre provee para nosotros y Él suplirá. Ese texto es real. Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y desde allí yo me apropié de ese texto y salí, abrí la puerta. Y qué maravilloso. Era una anciana que asistía a la iglesia y ella me decía, ay, porcelanita linda, me decía ella. Yo no sé por qué me decía así, pero me decía porcelanita linda. Después hablamos. Pues yo me quedé atónita porque el muchacho que ayudaba en el transporte traía un bulto grandísimo, altísimo el bulto que traía y era para nosotros. Pues da la casualidad que se encontró con alguien en Cali y nos llenó ese bulto.
¿Y qué traía ese bulto? Ese bulto traía comida para un mes, completico, un mes. Traía alimentos no perecederos, traía carnes, traía huesos, carnudos para sopas, traía pescado, todo el que quisiera. O sea, traía, Dios mío. Bueno, en fin, yo me paré en esa puerta, les estoy describiendo lo de adentro del bulto sin decirles qué pasó en esa puerta, pero le voy a decir. Yo abrí, o sea, la hermana se fue y me dijo, el domingo hablamos, porcelanita, el domingo te digo. Ya, se fue. Y yo me quedé con eso ahí, y yo sentí como una vergüenza llamar a papito, y yo dije, pero es que papito está ayunando, ¿y cómo hago para llamarlo? ¿Y quién me va a ayudar a entrar este bulto? Yo no soy capaz de entrarlo ni arrastrándolo. Cuando al ratito sale, pues no salió, me tocó llamar a papito, yo le dije, papi, ven papá, llegó algo para nosotros. Y él dijo, es de mucho afán, es que estoy hablando con Dios. Y yo le dije, pues yo no sé si cerrar la puerta y dejar eso ahí hasta que tú termines. Dijo, ya, espérame. Y salió. Y salió, y ese bulto me cubría a mí. Yo mido 1,55 y pasaba de mí, y era grande. Cuando llegó toda esa provisión, Santo Dios, Señor Jesús, llegó justo lo que mi esposo quería. ¿Y sabe qué hizo el Señor con nosotros? Él no nos dio solamente a nosotros, porque cuando Dios nos da para repartir, para dar, para que seamos generosos. Cuando Él pone la bendición en nuestra mano, no es para que tú seas egoísta y tú comas solo y te sirvas solo. No, no. Dios te da para bendecir a otros. Y así es que se va bendición tras bendición. Y entonces ya con mi esposo, empezamos a organizar y a repartir por toda esa cuadra, por lado y lado. Repartimos, por lado y lado repartimos comida para todas esas familias. Así hizo el Señor y así lo hicimos nosotros, así fue todo y lo hicimos para gloria de Dios. La moraleja de esto, aprendí. Aprendí, como dice el himno, ese himno antiguo. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Ahí aprendí. Y dije yo, este es Dios, este es el Dios que papá dice. Papito dice que Dios es un Dios que provee, Dios es un Dios que bendice, Dios es un Dios que sostiene. Dios es maravilloso. Y de esto podríamos hablar muchísimo, muchísimos. Y yo aprendí las lecciones. Y bien aprendidas. A mí no se me olvidaron. No, 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 no. A mí no se me olvidaron. Yo las aprendí, las asumí y las vivo todavía. Y eso mismo transmitimos a nuestros hijos. Y ellos saben qué es eso. Ellos saben que es depender de Dios y de dónde proviene la bendición. Hermana Faride, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Nosotros tenemos 3 hijos, 2 mujeres, un varón. 2 niñas, o sea, ya son grandes, tienen sus hogares, tienen sus esposos, y mi hijo trabaja en el ministerio. Ellos tienen profesiones, cada uno tiene su profesión, pero Dios les ha dado otras áreas de servicio. Ellos aprendieron en el servicio a Dios, en el servicio del canto, de alabar a Dios y trabajar en la iglesia, en el grupo de alabanza. Y ahora mis nietos lo hacen con la tía, sirviéndole al Señor en la iglesia. Y mi hijo pastor y servidor del distrito aquí del distrito hispano, del ministerio hispano. ¿Cómo hicieron para equilibrar su vida familiar con el ministerio? Sabes, Norita, que esa pregunta nos la han hecho mucho, pero muchísimas veces a mi esposo y a mí. Y viene también a veces hermanos de la iglesia, le dicen a uno que cómo. Y precisamente ayer vino alguien a visitarnos y nos dijo lo mismo, nos preguntó lo mismo. Ayer, ¿cómo hicieron? ¿Cómo lo lograron? Bueno, Dios
Es que Dios, si Dios se revela a mí y yo puedo mostrarle a mis hijos que Dios se me reveló, que Dios me mostró, que Dios me enseñó. El niño es una esponja que recibe. Mis hijos no tuvieron los aparatos electrónicos para divertirse ni jugar, y ellos fueron niños normales, como todos los niños. Fueron los niños que jugaron con bolitas, que jugaron con piedras, que pelearon con los niños de la iglesia, que se reconciliaban, que se abrazaban. Eso les enseñamos. Cuando habían peleitas ahí entre ellos de niños, les enseñamos a reconciliarse con los niños en la iglesia, a perdonarse con los niños, y los abrazaban y los invitaban a comer un helado. Y yo les daba, yo les ponía, a mí me ha gustado mucho la gastronomía y me ha gustado estudiarla también, y entonces yo les elaboraba dulcecitos, pastelitos, todas esas cositas, y ellos les compartían a los niños y se reconciliaban y volvían y jugaban. Lo mismo en la edad de escolar, todo eso, lo mismo sembrando en ellos y mostrándoles a Dios, no una vida que no es. No, hay que mostrarles una vida genuina en Dios, la vida genuina en Dios, no una vida de máscaras. Me voy a poner la de oración para que ellos vean que oro. Me voy a poner la del ayuno para que ellos vean que yo ayuno. Me voy a poner el de la lectura para que ellos me vean que estoy leyendo. Me voy a poner la del respeto hacia mi hermano para que me vean. Pero cuando dan la vuelta, yo me quedo en la casa murmurando con ellos. No, 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 no. Eso no hubo en la casa. Eso no estuvo en nuestra casa. Nosotros no nos inscribimos en esa escuela. Ni en las quejas ni en la escuela del llanto, ni de la queja, ni del dolor. No, 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 no. Nosotros nos inscribimos en la escuela de Dios, aprendiendo de Él, aprendiendo de su palabra y enseñándonos los unos a los otros. Mi esposo me enseñaba a mí, yo le enseñaba a ellos, luego él nos enseñaba a todos, y así manejamos todas esas etapas, y todo eso lo vivimos juntos. Vivimos ahí juntos todas esas condiciones de la juventud, y la parte de padre y madre, todo eso lo vivimos todo, pero bajo la cobertura y dirección del Señor. Y el altar familiar. Me duele porque no se hace. No se volvió a hacer el altar familiar. Uno más de los hermanos y no. Ni el esposo hace el altar familiar con su esposa. No. La queja es que es mucho cansancio, pero por eso yo no me inscribí en esa escuela de la queja. Que mucho trabajo, no me gusta esa escuela. Que hay que elaborar muchísimas horas para poder que el Señor me bendiga, no me gusta esa escuela. La escuela con Dios no es así. Es otra cosa, depender del Señor y aprender de Él. Y eso lo transmitimos a nuestros hijos, y ellos nos ayudaron, siempre nos han ayudado, o nos ayudaron cuando fuimos pastores, porque ahora estamos en pastores en uso de buen retiro. Ahí estamos sirviéndole al Señor como pastores en uso de buen retiro. Y ellos siguen sirviendo al Señor, y ahí están. Siempre, siempre, siempre les digo y les recuerdo, siempre la bendición del Señor está sobre ustedes. No la vayan a dejar perder, no la vayan a dejar perder, no se la dejen robar, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no me añade tristeza con ella. Eso se lo enseñamos, y ahora seguimos todavía enseñando. Amén. Bueno, y ahorita yo creo que a los nietos, ¿no? Ya los hijos ya pasaron, ahora la enseñanza es para los nietos. Qué bonita herencia. La otra Hermana, parte de la escuela va para los nietos. sí. Hermana Faride, ¿qué papel juega la oración en tu vida diaria? Uf. Ay, esa conexión con Dios me mueve. Esa conexión con Dios me postra. Así no se postre mi cuerpo, pero mi alma, mi ser está en Él. Y allí está la fuente de la fortaleza. Para este momento, ahí está la fuente de la fortaleza.
me refugio en el Señor. Yo no estoy buscando aquí una clínica de reposo. Yo no estoy buscando aquí, no estoy en contra de nada de eso, del psicólogo, del psiquiatra, de ninguno de ellos, porque bueno, están ahí para el servicio de la humanidad y para nosotros mismos están. Pero yo no me voy a acudir allí cuando yo tengo una fuente tan cercana a mí, tan cercana como es la presencia de Dios en mi vida y en la vida de nosotros aquí en la casa. Porque es que no es solo en mi vida. Esa oración se transmite, ese pedir, ese clamar al Señor, ese agradecerle, más que pedir, agradecer. Porque es que a veces la oración se va solamente pidiendo y pida y pida y le pasa el año, los 2 años, 3 años, 20 años, 30 años pidiendo lo mismo. No, no. Vamos a ser concisos en la oración, a que el Señor nos responda y que nosotros verdaderamente entreguemos la adoración a Dios, la reverencia a Dios, el agradecimiento, porque hay que entrar por sus atrios con reconocimiento, en agradecimiento, con alabanza. Es decir, para mí la oración es algo muy grande, es algo maravillosamente grande, grande. Y yo hablo con Dios todo el día. Yo todo el día estoy hablando con Dios. Aquí yo no necesito estar un momento por allá tirada en un lugar. No, 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 porque es que la comunicación con Dios es continua, continua, Señor. Gracias, gracias, gracias. Hay momentos, sí, en que tiene unos momentos de silencio para uno con Dios. Sí, yo no, eso hay que hacerlo también. Pero siempre la comunión con Dios, para mí la oración es importante, porque es que la oración para mí es una herramienta muy demasiadamente poderosa. Para mí es así. Y la necesitamos urgentemente en esta época, porque hay muchos altares en la casa, muchos. Los hermanos han construido muchísimos altares. Y a los niños mismos, ya está el niño en la cuna, está en la mecedorcita y ya le tienen un aparato en la mano para que mire el aparato y se distraiga con el aparato. Ese es un altar. Un altar, está colocando un altar allí, delante de su hijo, para que lo trabaje, lo mueva. No, 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 no. Hay que orar a Dios para derribar esos altares. Y hay trabajo que cuesta, ¿oyó? Y va a tocar, porque los resultados que se están viendo son paupérrimos, paupérrimos en la familia, paupérrimos, por la falta del altar familiar. Amén. Y la oración es Oh, es la llave que toca el corazón de Dios. A mí me amén. apasiona mucho ese tema, hermana Farideh, acerca de Uf, la a mí oración. también. Bueno, y volvamos acerca del ministerio. Cuéntanos algo que haya sido difícil y cómo viste la mano de Dios en ese momento. Son tantas cosas, Norita, que para el humano son difíciles, porque de verdad que sí. Por ejemplo, la condición nuestra con mi esposo. Para nosotros, que nosotros tenemos momentos mm, en que, pues, la impotencia absoluta, pero lo más lindo, mire que es que en medio de todo este gozo, en medio de todo este dolor y de enfermedad y todo, aquí no es, yo siempre les digo, nosotros no estamos aquí tirados sino a los pies del Señor. Después, no. Aquí esto lo vivimos normal, continuamente normal, frente a las vicisitudes que se nos han presentado con la salud de papá. Llevo ya mucho tiempo con esto de manejarlo y hace como unos 10, 15 años ya que es en totalidad el manejo a él. Pero yo no me siento aquí de brazos cortados y no, 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 yo me siento agradecida, profundamente agradecida con el Señor y nos gozamos. Aquí nos gozamos en el Señor, aquí alabamos al Señor y aquí nos gozamos en Él. Y son cosas que uno ve que son difíciles, porque usted me ha dicho ahorita que son difíciles. Sí, y hay muchas cosas que son difíciles, pero tenemos el Dios de lo imposible. Y lo hemos visto mucho, mucho, tanto en nosotros como en los hermanos, que uno ve hogares, esposos, hermanas orando por su esposo y uno dice,
Dios mío, Dios mío, Dios mío, tantos años. Esta hermana lleva tantos años sabiendo uno que de verdad están haciendo una oración especial por esa petición. Porque hay oraciones que se repiten mucho, pero que no son así como tan puntuales como la conversión de un esposo. Y uno ve a esa persona tan difícil para nosotros, pero que en Dios es posible. En la obra misionera, tan difícil conseguir un terreno. Difícil. Dios mío, complicadísimo. Pero el Dios de lo imposible está con nosotros. Y uno, uy, Señor bendito, uno se pone a ver cómo Dios hasta tierra nos mandaban, piedra nos mandaban, cemento nos mandaban. O sea, nos han traído, y sin ser políticos, pues aquí no de política, nada de eso, sin estar ahí que, ay, que por el político que me va a dar tanto. No, 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 no. Del Señor viene esa provisión. Del Señor viene la construcción del templo. Viene hasta la sopa, el sancocho. Bueno, el sancocho para otros lugares es una comida para cerdos, pero no, el sancocho colombiano, hablemos pues del sancocho dominicano, bueno, en fin, pero el sancocho colombiano, los frijoles, la sopa, todo eso venía para cocinar a todas esas gentes que nos colaboraban. Y llegaban piedras, llegaban cementos, llegaban varillas, cosas tan difíciles que tú no tienes en el bolsillo con qué comprarlas, pero para Dios no son imposibles. Ahí hemos visto la mano del Señor. Hermana Faride, casi siempre, bueno, yo tengo un versículo que en los momentos difíciles suelo recitarlo o puedo tener, se puede decir como un versículo especial o favorito. Cuéntenos cuál es ese versículo suyo. Las palabras que mi esposo nos enseñó y él nos decía, como dijo el profeta en el Antiguo Testamento, en el monte de Jehová será provisto. Ese texto tiene esa porción. Esa frase tiene esa porción ahí. Y él se aferró de esa frase. En el monte de Jehová será provisto. Y eso Amén. ha sido una armadura fuerte, fuerte. Y el otro es, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así nos hacía papito y nos decía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que nosotros tenemos al Señor. Y el Señor nos va a traer la comida aquí a la casa. El Señor nos va a traer esto y aquello. Yo recuerdo una experiencia en la obra misionera, todo se nos acabó, se perdió, o sea, se acabó la ropa, se acabaron los zapatos, se acabó. Cuando yo le digo a ustedes todo desde adentro hacia afuera, toda esa ropa se acabó. Y ya estábamos para regresar a Colombia. Pero como tenemos a Dios, una tarde yo le rogué al Señor, ahí en oración, ni siquiera de rodillas estaba sentada en un sofá, así en un mueble, una tarde, y así estaba así en esta posición, así. Y viene mi hijo, me dice, mami, perdón, mami, yo quiero unos zapatos Nike. Le digo yo, bueno, gloria al Señor, ¿tú quieres zapatitos Nike? Bueno, vamos a decirle al Señor que me le dé zapatos Nike. Para Dios no hay nada imposible. Pídaselos al Señor y vamos a orar. Vamos a orar nosotros, pues que el Señor le va a regalar los zapatos. Y no sé, entonces luego nos dijo, tengo ganas quiero un bajo de tal marca. Él me nombró en la marca. Ok, tú quieres ese bajo. Vamos a pedírselo al Señor. Entonces luego él dio la vuelta y se fue el niño. Y entonces yo me quedé ahí sentada, así, en esa postura y mirando, sí. Y yo le dije, Señor, ¿has escuchado a mi hijo lo que está diciendo? Y la oración que acaba de hacer, porque él la hizo. Yo no la hice, él la hizo. Yo lo acompañé. Pero la petición es de él, Señor. Pero ahora viene la mía. Ahora viene mi petición porque vamos a regresar a Colombia, Señor. Y yo no creo que tú quieras, más bien porque le dije al Señor, yo no creo que tú quieras que nosotros lleguemos mal organizaditos, mal presentados, con los zapaticos tan viejos como están estos zapatos, como están, pues estaban hasta peladitos. Y como están los niños de mal de zapatos, ya tienen los zapaticos rotos.
así, así, la ropita se nos acabó y pues hay mucha necesidad aquí en la obra misionera, hay mucha inversión que se ha hecho aquí en la obra misionera y ahorita no tenemos nosotros para regresar a Colombia nuestros vestiditos, para presentarnos, porque yo quiero presentarme ante las esposas de pastores y darles ánimo para este trabajo, porque este trabajo es hermoso, es maravilloso. Yo le decía al Señor ahí orando, yo le decía al Señor, es que la oración es eso, abrir, abrir, abrir el corazón. Aunque el Señor sepa lo que tú sientes, lo que tú tienes, la necesidad que pasas, en realidad lo que estás viviendo, porque el que sí sabe es el Señor en su corazón. Entonces tú depositas todo eso y te abres y le hablas y le dices y le cuentas. Hermanos, pues ¿cómo te parece? ¿Y cómo les parece? Tan maravilloso el Señor. Pues Dios proveyó. ¿Cómo le parece que apareció una señora? Una señora de las sociedades bíblicas que yo nunca había visto en mi vida. Y resulta que esa señora vivía en Miami y nosotros en Bolivia. Miren lo que hace Dios por bendecirnos a nosotros. Y si alguien está escuchando esto, esta tarde yo quiero decirle que si el pastor hoy tiene un carro de lujo, tiene bonito, tiene una casita, o la esposa del pastor tiene unos zapaticos, tiene un bolso, tiene un cinturón, tiene un vestido, o que si el niño tiene esto, tiene aquello, tiene lo otro, no piense mal. No piense que, ay, mire cómo le entra de dinero, mire. No, 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 no piense así, porque no es así. Yo te lo digo que no es así. Muchas veces el Señor bendice de muchas maneras, de tener un reloj fino sin ir a comprarlo, porque el Señor es así. Por eso es que es tan lindo poder uno hablar de esto, de bendición, de la oración, de todo esto y de experiencias, porque es que Dios provee, Dios provee. Yo quiero que ojalá no le quede sino esto en la cabeza. Tengo un Dios que provee, tengo un Dios que provee, que me analiza, me estudia y así mismo viene la bendición. Llama a esa hermana que no conocía de las sociedades bíblicas, llamó. Mi esposo, íbamos pues para la dominical, en la hora misionera, hacer el culto dominical, gozosos, a alabar a Dios, a cantar, sin 5 en el bolsillo, sin la ganada en la cocina, pero vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a alabar. Pero Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Y viene esta señora y llama, y mi esposo le dice que después del culto podíamos hacer eso, porque íbamos para la iglesia. Entonces ya terminó el culto y todo, y nos vinimos a la casa, tomamos algo de líquido, teníamos sed, tomamos algo de líquido y nos fuimos. Es que recibir una ofrendita, una bendición, algo pequeño, pequeño. Ay, yo no sé si ustedes recuerdan las maletas viejas, antiguas, grandes, de cuero, con cierre y con cremalleras por todas partes, con correitas, con de todo, un maletón, un grandísimo, llenísimo, llenísimo de ropa, nueva, completamente nueva, nueva. Luego venía un sobre. Mire que nos mandó el señor plata hasta para la construcción del templo allá en Bolivia, la iglesia central de Santa Cruz, Bolivia. Hasta esa iglesia fue bendecida antes de nosotros salir, porque quedó en inicio la construcción y faltaba un dinero, pero Dios envió. Tan bello, mi Dios, tan hermoso, que amo a Dios. Y llegó ese sobre, nosotros no, es que yo no le pedí dinero al Señor, simplemente le pedí la ropita. Eso fue lo que yo le pedí. Le dije, señores, no, yo no quiero llegar con esta ropita tan viejita, tan arrugadita, ya tan viejita. Pero el Señor dijo, no, pues así no vas a llegar, ¿cómo vas a creer? Hermanos, vino una señora. Esa señora vino, nos entregó todo eso, recogimos esa maleta, la llevamos a la casa, la abrimos, la repartimos para los pastores que ya habían ahí, ya habíamos formado pastores, y entonces ya habían pastores, les mandamos a los pueblitos esa ropa, mandamos camisetas, camisillas, blusas, faldas, lociones, cremas, de todo mandamos. Mandamos para allá, repartimos para los hermanos pastores y sus esposas. Y luego, ¿sabe qué venía? La petición de mi hijo, la petición mía, la petición para mi esposo, la petición para mi niña y mis niños. Llegaron los zapatos, no sé cómo supo la hermana el número, pero ese era el número.
No sé cómo llegaron hasta panderos, esas panderetas para tocar en la iglesia, llegaron para bendecirnos. O sea, llegó plata para bendecirnos con la construcción. Es decir, y aparte de esa bendición, una señora trinitaria, que ella tenía muy buen dinero y venía por mí y me compró zapatos costosísimos. Yo llegué a Colombia con zapatos en esa época de unos 500.000 pesos. Y yo, uy, Dios mío, yo nunca me había puesto unos zapatos de esos, pero ella me compró de todo eso. Y así llegamos a Colombia. Ese es Dios, ese es el Dios que yo quiero que tú conozcas. Y si lo conoces, quiero que lo conozcas más. Amén, qué hermoso testimonio, hermana Faride, de la provisión. Dios No, proveerá. tengo muchos, hay muchos. No, pero qué hermoso esto, hermana Faride. Bueno, para ir cerrando, si tú pudieras dar un mensaje, ¿qué mensaje darías? El mensaje que les daría, transmitir la bendición de Dios, la espiritualidad en familia, contagiarnos, contagiémonos. Que nos contagiemos todos, todos, de volver los ojos a Dios, de volvernos a su presencia, de buscarlo como lo buscábamos, de tocar las puertas en Dios como las tocábamos y de mover esas montañas duras que hay enfrente de nosotros. Pero para poderlas mover tenemos que conectarnos con Dios, nosotros con Dios, conectarnos con Él y poder estar delante de su presencia en familia, unidos en familia, volver a esos principios, al lugar del altar, al lugar de la búsqueda en Dios, al lugar de la oración. Eso me encantaría para conocer a Dios más profundamente y Dios derramaría abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Amén. Qué hermoso mensaje, hermana Faride. Gracias por compartir esas experiencias, esa vida en Dios, ese ministerio. Bueno, y el tiempo nos quedó corto. Realmente es tanto para hablar Muchísimo, que es tendríamos que hacer muchísimo. una segunda parte. Son muy bonitas las experiencias vividas y es bonito, como tú dices, transmitir. De lo que recibimos, eso damos, como dice la Amén, palabra de amén. Dios. Gracias, hermana Faride, por estar aquí, por tomar tu tiempo, por abrir tu corazón y contar esas experiencias que has vivido en Dios. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Que el Señor te bendiga, Norita. Dios bendiga a todas las familias que puedan escuchar estas experiencias. Estas son vivencias en Dios. Y esto es conocer a Dios. Y entre más uno esté en el Señor, más lo conoce, más lo conoce. No se distraiga con nada, no se distraiga con nada. No le ponga cuidado a nada. Siga para adelante con el Señor, para adelante con el Señor. Y no se deje distraer. O sea, como haces con el niño, que lo pones con un aparato a distraerse con un aparato, ¿no? Así mismo el enemigo la distrae a usted también con otro aparato. No, suelte todo eso y póngase en la presencia del Señor. Muchas gracias, Norita. Gracias. Gracias. Que Dios bendiga a todos. Gracias, hermana Faride. Bueno, y tú que estás mirando este podcast de verdad que transforma, si te gustó este episodio, compártelo. También te invito a que te suscribas al canal, que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos episodios, porque vienen más episodios de estos con personas que han tenido experiencias en Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.